así como también hablamos de componentes inorgánicos y orgánicos, y hemos dado algunos ejemplos prácticos para que se pueda entender. En el día de hoy nosotros aproximadamente la idea es llegar hasta 9:45 la clase, puesto que después voy a conectarme con los compañeros de misiones. Y yo le pedí este tiempo para que podamos explicar un poco detalladamente y, digamos, más detenidamente los diversos componentes de la membrana celular y de los organoides citoplasmáticos que vamos a analizar en el día de hoy. La ventaja que asumo que tenemos es que ustedes tienen cierto grado de conocimiento también en el cursillo, y cualquier cosa, cualquier duda, vamos a ir aclarando. Voy a iniciar la presentación de nuestra clase. ¿Pueden ver la presentación? Ali, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a iniciar la clase y el tema de hoy va a ser membrana celular y organoides. Los objetivos y la hoja de ruta está en la plataforma. La importancia básicamente de lo que vamos a hablar es conocer la estructura y la composición de los organoides citoplasmáticos, sus funciones, así como de la membrana celular. Recuerden que habíamos definido a la célula como la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo, y habíamos destacado que esta célula tiene la capacidad de incorporar sustancia del medio interno que lo rodea, y eso lo va a hacer a través de esta estructura, que es la membrana celular. Y la membrana celular va a determinar qué sustancia va a atravesar hacia el interior del citoplasma y qué sustancia saldrá fuera del citoplasma hacia el medio interno, y los mecanismos que serán utilizados por la sustancia o por la propia membrana que va a incorporar dicha sustancia va a depender de la concentración de esos elementos o compuestos químicos en el medio interno, y así como la característica de esos elementos compuestos en cuanto a peso molecular y carga eléctrica, es decir, si son sustancias polares o no polares. De eso vamos a hablar en la medida que vayamos avanzando. Y lo importante aquí es, prácticamente a manera de introducción, ya estamos mencionando cuál es la función vital o una de las funciones vitales de la membrana celular: permitir el pasaje de sustancia hacia adentro y hacia afuera. Ahora bien, esas sustancias que han sido incorporadas por las células deben ser sometidas a un proceso de metabolismo. Ahí entra la asignatura que se llama bioquímica. Pero resumiendo nada más, que si una célula incorpora determinada sustancia, es que lo va a utilizar. Y ahí, ¿cómo lo va a utilizar? Básicamente a través de los organoides citoplasmáticos. Y los organoides citoplasmáticos son considerados estructuras esenciales y fundamentales para la célula. De ahí la importancia de la clase de hoy, que tengamos idea de cuáles son los organoides, ¿sí? ¿Qué estructura tiene?
y sobre todo qué función cumple. Porque el próximo año hay una asignatura que se llama Fisiología, en donde van a analizar ustedes algunos detalles desde el punto de vista funcional, y sería importante que esta asignatura, la nuestra, la histología, le dé la herramienta necesaria para que ustedes puedan entender a los organoides citoplasmáticos. Vamos a iniciar nuestra clase hablando de la membrana celular, pero antes es importante ubicarnos bien en cuanto a la organización de las células eucariotas. La célula eucariota se divide en dos componentes o presenta dos componentes principales para su estudio, que es el citoplasma y el núcleo. El citoplasma, a su vez, los volvemos desde el punto de vista académico para su estudio a organizar en una membrana limitante externa, que es la membrana plasmática, que va a ser motivo de análisis de hoy. El citoplasma tiene un jugo o un líquido citoplásmico llamado hialoplasma. Es decir, que aquí, cuando yo hablo de hialoplasma, hago referencia al líquido intracelular, a los iones y a las sales que se encuentran dispersas o disueltas en el hialoplasma. Luego tenemos a los orgánulos u organoides citoplasmáticos y tenemos por último las inclusiones. El gran desafío de hoy es analizar al citoplasma en su contexto de organización general. Y en la próxima clase hablaremos de núcleo con sus componentes estructurales. Vamos a centrarnos hoy en el citoplasma. Fíjese aquí a manera de introducción, y vamos a utilizar bastante esta figura. Entonces veo una célula eucariota y lo primero que distingo es que una célula eucariota tiene un núcleo bien definido. Aquí tengo la membrana nuclear y los diversos componentes dentro del núcleo. Recuerden que habíamos dicho que una célula eucariota se caracteriza porque su material genético está separada del citoplasma por una membrana nuclear bien organizada. Y si me siguen con el cursor, esta parte rosadita que se denomina citoplasma. ¿Cómo puedo definir al citoplasma observando solamente esta figura? Yo puedo decir que el citoplasma es la porción comprendida entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, ¿sí? Entonces, físicamente estoy delimitando al citoplasma. En el citoplasma tenemos una parte líquida, ¿sí? Que lo llamamos hialoplasma. Entonces me olvido de los organoides, me olvido de las inclusiones. Entonces el hialoplasma es la parte fluídica del citoplasma en donde se encuentran los iones y las sales y otras moléculas que se encuentran prácticamente dispersas entre la molécula del agua en estado de disolución. Algunas sustancias se encuentran en estado coloidal, ¿sí? Sobre todo las proteínas, proteínas citoplasmáticas y las enzimas. Por lo general, el compuesto químico se encuentran en estado coloidal. Ahora bien, esta estructura que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Que observo que está disperso en el hialoplasma, pero organizado de manera secuencial, ¿sí? Entre los organoides, tenemos entonces
estos organoides que son, básicamente serían retículo endoplásmico, aquí tengo mitocondria, esto puede ser lisosoma o peroxisoma, y esto sería, por ejemplo, aparato de Golgi. Entonces identificamos a los organoides citoplasmáticos y hemos destacado que el citoplasma externamente está rodeado por la membrana plasmática o la membrana celular. Esta membrana plasmática actúa lógicamente como una barrera y lo delimita o lo separa con el medio interno. Aquí puedo tener, dependiendo del tipo de tejido, puedo tener líquido que se llama sustancia intersticial o sustancia fundamental que baña a esta célula en forma general. Ahora bien, en el tejido epitelial, por ejemplo, esta membrana celular puede tener formaciones especializadas y aquí va a conectarse con otra célula vecina. Entonces, la membrana plasmática puede tener formaciones especializadas. Ahora bien, solamente esta presentación yo lo había hecho considerando que estamos en esta crisis de la pandemia y la idea era un poco que cada estudiante tenga una noción bastante básica o con los conceptos fundamentales en la presentación. No es mi costumbre que mi presentación tenga mucho escrito, pero fíjese, vamos a entresacar de aquí algunas ideas fundamentales en cuanto a la membrana plasmática. Fíjese, la membrana plasmática es una delgada membrana trilaminar por un lado, y aquí fíjese la dimensión, tan solo es de 8 nanómetros. Y están separadas por un espacio muy pequeño, que es de 2,5 nanómetros. Vuelvo yo a esta imagen que me permite explicar. La membrana plasmática en cualquier libro, en cualquier atlas de citología que ustedes vean, van a observar solamente como una membrana continua. Lo van a observar como una membrana continua. Vamos a decir, lo van a ver de esta manera en la mayoría de los libros de histología y de atlas. Esta imagen, sin embargo, intenta demostrarnos su organización real. La membrana plasmática, en cuanto a su organización y composición, es una membrana trilaminar. Trilaminar, que significa que tiene 3 láminas. Una lámina externa, una lámina intermedia, que es este espacio de 2,5 nanómetros que acabamos de mencionar, y tengo una membrana interna. Entonces tengo una lámina externa, un espacio interlaminar y tengo aquí una lámina interna. Entonces el aspecto o sea, con la microscopía electrónica, cuando esto se observa, se visualiza como que la membrana celular tiene una organización visual en 3 láminas, ¿sí? Ahora, en cuanto a su composición química, ahí aparece una teoría denominada teoría del modelo mosaico fluídico. Teoría del modelo mosaico fluídico. ¿Cuál será el significado? Sí, modelo es cómo está organizado. Mosaico es, vamos a ver una figura como si uno lo observa desde un ángulo superior o dorsal. Vamos a ver que algunas proteínas como que protruye la membrana y observándolo de esa manera tiene un aspecto mosaico. ¿Y por qué fluídico? ¿Por qué no rígido? Todos pensaríamos que la membrana plasmática o la membrana celular debería ser bastante rígida, pero no es así, porque esta membrana tiene que incorporar y tiene que eliminar sustancia, y si fuese rígida no lo va a poder hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana puede cambiar, su composición química puede variar momentáneamente, instantáneamente, incluso en cuanto a su organización,
Vamos a ver, por ejemplo, cuando se produce la endocitosis, la pinocitosis, la fagocitosis, como esa membrana, lógicamente su componente se modifica, experimenta ciertas variaciones en su posición. Por lo tanto, de ahí viene la teoría del modelo mosaico fluídico. ¿Ok? Esta es la teoría del modelo mosaico fluídico que afirma que es una capa bimolecular de lípidos anclada con proteínas y también tiene hidrato de carbono en su superficie externa. Eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero por lo menos tener una idea cuál es el significado de esta teoría del modelo mosaico fluídico. Ok, no se me asusten con esto escrito, porque lo vamos a analizar utilizando la figura y vamos a comenzar a analizar directamente la figura y vamos a ir ubicando bien de manera detallada, ¿no? Fíjese aquí en cuanto a su composición química. Recuerden que dijimos, desde el punto de vista de la microscopía electrónica, la membrana tiene un aspecto trilaminar. En cuanto a su organización y composición, es una bicapa lipídica con proteína e hidrato de carbono. Estoy definiendo su composición química. Es una bicapa. Cuando digo bicapa, también ya estoy refiriéndome a su organización. Entonces, una bicapa lipídica, proteica, hidrato de carbono. ¿Ok? Mis profesores cuando nos enseñaban esta parte, yo me recuerdo, decía, sería como un sándwich que tenga dos láminas de pan y en el medio o jamón o carne, simplemente para hacer referencia a la organización. Pero recuerden entonces, es una membrana trilaminar, en su organización es una bicapa, fosfolipídica, proteica, carbohidratada. Vamos a analizar esta figura y aquí vamos a mencionar la estructura y la organización de la membrana lipídica basada en la teoría del modelo mosaico fluídico. Sígame con el cursor. ¿Okay? La membrana celular es una bicapa fosfolipídica. ¿Ok? Miren aquí. Voy con el cursor, me internalizo internamente aquí. ¿Y qué veo? Veo una pelotita azulada, celeste claro, digamos aquí, y tengo dos cadenas de color amarillento. Este es el grupo fosfato del fosfolípido y estos dos filamentos son la cadena de ácido graso. ¿Okay? Internamente de vuelta tengo el grupo fosfato y tengo la cadena de ácido graso, ahora dirigido hacia la parte superior. Si ustedes se preguntan, ¿por qué tiene esta organización? Porque sencillamente, recuerden, en la clase anterior dijimos que los lípidos son apolares. La molécula de agua lo repele. Entonces tengo aquí por fuera de la célula tengo agua y por dentro de la célula tengo agua, el líquido citoplasmático. Si, por ejemplo, en un caso hipotético, que esta cadena se proyecte hacia el agua citoplasmático, como lo repele automáticamente, fíjese, la cadena de ácido graso se dirige hacia en la parte superior. Sin embargo, aquí en el medio interno también tengo agua y tiene el mismo efecto sobre la cadena de ácido graso. Esa es la razón fundamental del por qué la membrana plasmática, específicamente los fosfolípidos, se organizan en dos bicapas lipídicas, en donde los grupos fosfatos, que recuerden que dijimos en la clase anterior, es la parte
polar y tiene atracción por la molécula del agua, entonces el agua atrae al grupo fosfato externamente y aquí lo atrae internamente. Y repele la cadena de ácido graso ubicándose en la parte intermedia. Si yo le recuerdo de vuelta que con la microscopía electrónica tiene un aspecto trilaminar, y aquí la respuesta. Tengo una lámina externa que va a estar determinado por el grupo fosfato. Tengo una lámina intermedia en donde se encuentran las dos cadenas de ácido graso y la lámina interna que está representado por el grupo fosfato, lógicamente, formando una lámina continua hacia el citoplasma. ¿Ok? Si hicieron una práctica que yo les dije la vez pasada, tomen una cucharada de aceite y mézclenlo con el agua. Ustedes van a ver que eso no ocurre y automáticamente forma una gotita. Esa es la explicación por qué hay una atracción química, lógicamente, entre los ácidos grasos y es repelida por el agua y adopta una forma de una gotita medio circular. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros observamos al fosfolípido, este fosfolípido aquí está unido a un hidrato de carbono. ¿Sí? Este hidrato de carbono solamente lo encuentro, sorpresa, en la superficie externa. Observemos hacia la superficie interna, no existe hidratos de carbono. Entonces, el hidrato de carbono podemos afirmar que solo se encuentra hacia la superficie externa de la membrana celular. Este hidrato de carbono puede combinarse con el grupo fosfato de los fosfolípidos o en este caso formando un glicolípido y puede que ese hidrato de carbono se combine con, lógicamente a través de una reacción química, con la proteína de la membrana celular y ahí ese hidrato de carbono forma una glicoproteína. ¿Ok? Voy a mencionar algunas células en forma muy particular. Tiene algunos lípidos muy diferentes, por ejemplo, como esfingolípidos, que se encuentran en la mielina y otra sustancia llamada gangliósidos que contiene oligosacáridos y en especial están en las neuronas. Es decir, que esta sustancia se encuentran sobre todo formando parte de estructura de la vaina de mielina, que es una prolongación de la neurona. O sea, el axón está envuelto por una envoltura lipoproteica y ahí se encuentra esta sustancia. Y los glucolípidos que acabamos de mencionarlo. Ahora bien, también la membrana, la porción lipídica de la membrana, tiene otra sustancia llamada colesterol. El colesterol, sabemos o escuchamos de repente en la casa que genera un problema en la salud y en la clase anterior dijimos que el colesterol tiene un ciclo, un anillo cíclico muy cerrado, lo cual lo hace que sea una estructura relativamente estable. ¿Y dónde encontramos a ese colesterol? Aquí. Vuelvo un poco con el cursor. Tengo aquí al fosfato, tengo aquí a la cadena de ácido graso, recuerden que está repelida por el agua. Aquí tengo la porción interna de la membrana celular con la cadena de ácido graso repelida y forman la lámina intermedia, dijimos. Y fíjese qué pasaría si es que aquí este espacio entre dos fosfolípidos no existiese ninguna sustancia. Es decir, que tendríamos un espacio bastante libre
y lógicamente la membrana celular no sería muy estable. Por fortuna, entonces ahí tengo a este nuevo elemento químico, ¿sí? Que es el colesterol. El colesterol sella prácticamente el espacio existente entre los fosfolípidos, ¿sí? Y el colesterol cumple una función sumamente importante como un efecto amortiguador del grado de viscosidad y o de fluidez de la membrana celular. Es el gran estabilizador de la membrana celular. Entonces podríamos decir que no siempre el colesterol es todo malo. El colesterol juega una función sumamente importante aquí en la bicapa lipídica. Imagínese si simplemente aumentase la temperatura corporal, ¿sí? Caso de fiebre o un calor excesivo del medio ambiente, ¿verdad? Entonces ahí esa membrana celular fácilmente puede desorganizarse. Sin embargo, el colesterol no permite eso. A manera de información general para que ustedes vayan dimensionando la importancia de lo que estamos hablando, quizá para mí lo que me llama mucho más la atención, el rol que cumple el colesterol, es sobre todo cuando los espermatozoides en la producción animal, cuando se extrae el semen, ese espermatozoide eh, se procesa y se convierte, hoy en día se conoce como pajuela, y se utiliza para la inseminación artificial. Si hay hijos estancieros aquí o vieron alguna vez o escucharon hablar de esto, la inseminación artificial es una práctica que se hace a campo y se introduce lógicamente el material seminal dentro del aparato genital de la hembra. Pero rápidamente, ¿qué pasó ahí? Ese semen extraído fue sometido a un procesamiento y como parte de ese procesamiento se introduce a un tanque que contiene nitrógeno líquido y que está a menos 120 grados. ¡Wow! A menos 120 grados. Fíjese, se introduce el material seminal y de manera instantánea se congela. ¿Qué pasó ahí? ¿Murió los espermatozoides? Difícil de afirmarlo, ¿no? Pero cuando se va a inseminar la vaca, entonces ese material seminal se vuelve a calentar, entibiar, tiene su proceso con baño de agua amarilla, se denomina en la práctica, creo que es a 35 grados Celsius, y cuando se diluye ese material seminal, porque estaba congelado, ahora se vuelve de vuelta fluídico, inmediatamente se deposita en la hembra. Sorpresa, ¿murieron todos los espermatozoides? No. Algunos espermatozoides poco viables, sí. Pero los espermatozoides sanos, vigorosos, comienzan a moverse. Miren lo asombroso que es la biología y la importancia que tiene la membrana celular, ¿sí? Y la importancia que tiene esta sustancia llamada colesterol para amortiguar el grado de viscosidad y de fluidez que tiene la membrana celular, ¿ok? En resumen, podemos mencionar entonces que la bicapa lipídica está constituido por fosfolípidos, ¿sí? Y aquí es importante destacar, cada fosfolípido tiene un grupo fosfato polar, recuerden que es polar, y es hidrófila. Hidrófila, es decir, hay atracción por la molécula del agua y es hidrosoluble. Tiene una cadena de ácido graso que es apolar y el agua lo repele. El agua tiene una acción hidrofóbica sobre la cadena de ácido graso. Entonces eso permite, o la particularidad y la composición química de este fosfolípido permite que la membrana celular se organice en 3 láminas. La lámina externa, conformada por el grupo fosfato,
la lámina intermedia por las dos cadenas de ácido graso, recuerden, repelida por la molécula del agua del medio externo y del medio interno, ¿sí? Y la lámina interna de vuelta por el grupo fosfato, y en el medio tenemos al colesterol. Hemos mencionado que en otra célula, ¿no?, sobre todo en el sistema nervioso, encontramos los esfingolípidos y los gangliósidos como componente, ¿verdad?, de dicha estructura. Analicemos ahora a las proteínas, ¿sí? ¿Cuáles son las proteínas que están presentes en la membrana celular? Tenemos las proteínas integrales, tenemos las proteínas periféricas. Las periféricas, a ver, ¿qué significa integral? Integral es cuando esa proteína cruza todo el espesor de la membrana celular, y la periférica solamente se encuentra hacia una de las superficies, sea externa o interna. Y hay otras proteínas que están ancladas solamente a lípidos, ¿sí?, que lo vamos a observar en esta figura, ¿sí? Aquí de vuelta. Tengo esta proteína que es la proteína integral. Esta proteína integral, ¿por qué lo llamo de esa manera? Porque cruza todo el espesor de una membrana celular. Vamos a ver que hay proteínas integrales de paso único y de paso múltiple. Y luego tenemos a las proteínas periféricas, que dijimos, las proteínas periféricas son aquellas que se encuentran hacia la superficie externa o hacia la superficie interna, ¿sí? Aquí veo estas proteínas. Ahora bien, estas proteínas periféricas, recuerden que no cruzan todo el espesor de la membrana celular, y hay otras proteínas que están ancladas. Esta proteína, por ejemplo, y esta proteína está anclada solamente a lípidos. Esta proteína, por lo que veo aquí, está anclado a lípidos y está anclado a una proteína. Entonces podemos decir que esta es una proteína periférica interna. Este solamente está anclada al lípido. Yo puedo pensar también que es una proteína interna por su localización, una proteína anclada a lípidos. A ver, bien, miremos otra figura aquí. Entonces tengo proteína periférica, en este caso se encuentra hacia la superficie externa. Puedo tener proteína periférica que se encuentra hacia la superficie interna. Vayan pensando, pero ¿por qué no cruza todo el espesor? ¿Y qué función cumplirán estas proteínas que están localizadas por fuera y o por dentro? Y tenemos las proteínas integrales. Las proteínas integrales es aquella proteína que cruza todo el espesor de la membrana celular. Una puede ser de paso único, como en este caso, proteína integral de paso único, también lo llaman proteína transmembranosa, y es decir que atraviesa una sola vez todo el espesor de la proteína, perdón, de la membrana celular. Y aquí tengo otra proteína integral de paso múltiple. Si iniciamos aquí a esta proteína, aquí lo sigo con el cursor, atravesó una vez, se dirige otra vez para arriba y vuelve a cruzar todo el espesor la segunda vez. Y por fortuna vuelve a introducirse hacia el citoplasma y cruza básicamente 3 veces esa membrana. Entonces hablamos de proteína de paso múltiple. Vamos a ver qué función cumplen estas proteínas integrales y de paso único, de paso múltiple, y las proteínas periféricas externa e interna, y o la proteína anclada a lípidos. Esa proteína también puede acoplarse con carbohidratos hacia la superficie externa. Entonces, en su conjunto, sigamos aquí. Bueno, vuelvo a esta presentación original.
Entonces tenemos proteínas integrales de paso único y de paso múltiple. Luego analizaremos la función. Tenemos proteínas periféricas, vuelvo a reiterar que puede estar localizado hacia la superficie externa o interna de la membrana celular. Y tenemos las proteínas ancladas a lípidos, es decir, se une solamente a los lípidos de la membrana celular. El tercer componente químico de la membrana celular son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono hemos mencionado que se encuentra sobre la superficie externa de la membrana celular. Ese hidrato de carbono puede combinarse con los fosfolípidos, en este caso forma glicolípido, y también puede acoplarse a las proteínas formando glicoproteína. Atención aquí. La sumatoria de todos los hidratos de carbono que se encuentran sobre la superficie externa de la membrana celular, adosado al grupo fosfato o adosado a la proteína, en su conjunto se denomina gluco o glicocáliz. En su conjunto se denomina glicocáliz. Es decir, la sumatoria de glicoproteína, glicolípidos y proteoglucano, que son una especie de proteínas adhesivas que se encuentra sobre la superficie externa de la membrana celular, pero más como componente de la sustancia fundamental, el líquido intersticial, pero que actúa como una proteína adhesiva, anclando a la célula en su posición. Entonces, la sumatoria de esa proteína que reviste externamente lo denominamos glicocáliz. Ok. Ahí vamos terminando la estructura y la organización de la membrana celular. Estos señores, nosotros en histología, cuando nos referimos a las funciones, vamos a mencionar a grandes rasgos. En fisiología, el año que viene, ustedes lo van a analizar un poco más detalladamente, pero nosotros ya le vamos a dar una herramienta y también, porque lo estamos estudiando, tenemos que entender entonces cuál es el rol que tiene la membrana plasmática a nivel de la célula. La primera función, la primerísima función, y por lógica, entonces el simple hecho de analizarle a esta célula, y digo que aquí veo que esta es la membrana celular y aquí tengo el medio interno o tengo otra célula vecina, la membrana celular actúa como una barrera. Determina la forma de la célula, actúa como una barrera y determina la forma de la célula, ¿sí? Y esta barrera es de permeabilidad selectiva. Sumamente importante. Actúa como una barrera, ¿sí? Pero esa barrera debe ser selectiva para permitir el pasaje de entrada y de salida de sustancia. Para ustedes, histología es una barrera, ¿sí? Y a final del año deberían de atravesar esta barrera, deberían de aprobar esta asignatura, ¿ok? Pero la membrana celular tiene esa capacidad de otra función importante, entonces justamente relacionado a su capacidad de ser selectiva, es la difusión y transporte. No quiero complicarle mucho a ustedes, pero a ver, cuando hablamos de difusión, es un mecanismo de transporte. Y aquí hablamos de difusión simple y hablamos de difusión facilitada. Y tenemos que hablar de esto. Mecanismo de transporte. Entonces tengo aquí difusión simple. ¿Qué entiendo por difusión simple? Cuando la sustancia que se incorpora dentro de la sustancia que sale de la célula hacia el exterior se desplaza
a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una célula y por fuera tengo alta concentración de elemento compuesto químico, lo lógico es pensar que esta sustancia se desplace hacia el interior de la célula, porque dentro de la célula tengo baja concentración de esa sustancia, o a la inversa. Puede ser que esa sustancia lo tenga en gran cantidad dentro del citoplasma y, lógicamente, y por fuera tengo poca cantidad, entonces debería de pensar que esa sustancia siempre va a intentar salir hacia afuera a través de la membrana celular. Muy bien. Entonces, difusión simple es cuando una sustancia se desplaza a favor de su gradiente de concentración a través de una membrana de permeabilidad selectiva. Eso significa de un sitio de mayor concentración a menor concentración. Pero también esa sustancia, para que pueda atravesar la membrana por un mecanismo de difusión simple, esa sustancia debe ser, esto es interesante, liposoluble. Liposoluble. Es decir, hidrófoba no polar. Cuando más liposoluble sea una sustancia, no importa mucho el peso molecular, atraviesa con gran rapidez la membrana celular. ¿Por qué razón? Porque en esta figura yo veo que la estructura predominante de la membrana celular es la bicapa fosfolipídica. ¿Ok? Entonces, esa sustancia liposoluble va a atravesar con mayor rapidez, ¿sí? Y con facilidad a través de la bicapa lipídica. ¿Ok? Entonces, debe ser liposoluble. Lógicamente, ahora bien, aquellas sustancias pequeñas y sin carga, que no necesariamente sea liposoluble, son muy pequeñas y son neutras, no tienen carga, también puede desplazarse por un mecanismo de difusión simple, solo que la velocidad ya va a ser un poco diferente a aquella sustancia de alta liposolubilidad, exceptuando lógicamente al agua. Entonces aquí, ¿cuáles son las sustancias que se pueden incorporar o salir de la célula a través de su membrana? Tenemos el oxígeno, y ese, el aire que respiramos había sido que es una sustancia que se caracteriza por una liposolubilidad interesante, que atraviesa fácilmente la membrana celular. El anhídrido carbónico, que es un residuo metabólico, la célula así como lo forma lo tiene que eliminar. El nitrógeno también puede desplazarse por este mecanismo y lógicamente todas las grasas, ¿no? La grasa liposoluble, o sea, que se caracterice por ser bastante liposoluble. Lógicamente tengo grasa compuesta en donde voy a tener más ciertas dificultades. Y fíjese aquí el ejemplo del agua. Porque el agua atraviesa por difusión simple. Ya los fisiólogos el próximo año le van a enseñar, pero tenemos gran cantidad de moléculas de agua fuera de la célula y siempre esa molécula de agua está intentando entrar dentro del citoplasma y lo consigue por su energía cinética y porque ahí las moléculas son muy pequeñas y en algunos libros incluso lo describen como si fuera un disparo de un proyectil, como atraviesa la membrana celular con una gran rapidez. Sumamente interesante el desplazamiento del agua fuera y dentro de la célula. Y aquí tenemos los alcoholes, ya incluso es bien sabido, por ejemplo, el efecto del famoso OH a nivel en humanos, sobre todo cuando se excede la dosis, y una de las células que sufre mucho son las neuronas, la importancia que tiene cómo esta sustancia se desplaza a través de la membrana. Ahora bien, también tenemos
Fíjese, como mecanismo de transporte, aquella mediada por proteínas. Entonces quiere decir que esta sustancia no atraviesa la bicapa lipídica. Para que esta sustancia pueda ingresar o salir de la célula, lo tiene que hacer a través de las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que cumplirán ese rol de transportador? Ahí están las proteínas integrales. Y tenemos las proteínas de canales iónicos, ¿sí? Las proteínas integrales de canales iónicos, lógicamente, van a dejar pasar a los iones. ¿Por qué es tan complicado este tema? De repente uno se puede preguntar. La lógica. El sodio tiene carga positiva. El potasio tiene carga positiva. El calcio tiene doble carga positiva. Y el cloro tiene una carga negativa. ¿Ok? Los fosfatos son negativos. ¿Ok? Yo le pregunto a usted, si el fosfato es negativo, ¿atraerá al cloro que es negativo? La respuesta es no, lo va a repeler. Si es negativo, ¿atraerá a estos iones positivos? La respuesta es sí, atraerá. Y entonces, ¿se va a introducir directamente a través de los fosfolípidos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque recuerden que la cadena de ácido graso no tiene carga. Entonces, lógicamente ya no habrá atracción química sobre estos elementos. No, sumamente interesante. Había sido que la química era importante y tanto lo odiábamos, ¿no? ¿Qué pasa con, entonces, esa proteína debe de tener estos canales, que el fisiólogo el año que viene lo va a explicar mejor, pero tiene una especie de compuerta, ¿m? Que se abre y se cierra cuando la célula necesita, cuando la célula recibe una estimulación adecuada y cuando se abren esos canales, estos iones, ¡boom!, ingresan dentro de la célula o sale de la célula en milésima de segundo. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos la membrana proteína transportadoras. Esta proteína transportadora, yo me voy a una agencia de transporte, llevo una encomienda y dejo mi encomienda. Y esa encomienda va a ir a una distancia a través del transporte, lo tiene que meterlo en una caja, en la valijera, etcétera, y tarda un poco de acuerdo a la distancia. Fíjese el ejemplo que le estoy dando, un ejemplo simple. Significa que hay proteínas que para que pueda introducir o transportar dentro o eliminar sustancia, debe de acoplarse a esa sustancia y de esa manera lo transporta. Les digo algo, ese es un proceso lento. ¿Por qué? Porque por lo general las sustancias que van a ser transportadas por este mecanismo ya tienen un peso molecular alto. Es un poco pesado. Y para que las proteínas lo puedan transportar, debe de cambiar su configuración. Y ese cambio de configuración tiene una velocidad limitada. El transporte, el otro mecanismo de transporte es el transporte activo. Para que aquella sustancia pueda entrar o salir por este mecanismo, lo hace en contra de su gradiente de concentración. En contra de su gradiente de concentración. Eso significa que esa sustancia se va a desplazar de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. Y por lo tanto requiere de energía. Imagínese si usted se le descompone su vehículo que están conduciendo y justo hay una arribada y usted tiene que empujar ese auto. Híjole, la energía que van a utilizar, porque hay una arribada bastante pesada, por lo tanto van a hacer un esfuerzo. Entonces aquí como ejemplo,
de las proteínas transportadoras por un mecanismo de difusión facilitada, el ejemplo que mencionamos aquí, son las glucosas. Los aminoácidos también se introducen por un mecanismo de difusión facilitada. Recuerden que ya tiene peso molecular, puede o no tener carga, pero acá el peso molecular de cada sustancia va a determinar la velocidad de transporte. Recuerden que las proteínas debe de cambiar su configuración y tiene una velocidad determinada, ¿sí? Y en cuanto a transporte activo, tenemos la famosa bomba de sodio y potasio, ¿sí? Que es sumamente importante para regular la concentración hidroelectrolítica. Solo a manera de ejemplo rápido, el sodio, si yo tengo una célula, el sodio tengo gran cantidad por fuera, más o menos se calcula entre 140 a 145 mili equivalente, versus de 4 a 10 mili equivalente, dependiendo de los autores dentro de la célula. Es decir, tengo sodio 10 veces más afuera. Pero la célula dice, oh, esto es sodio, tengo que sacarlo de aquí porque no lo necesito tanto, es peligroso para mí, me puede crear problemas en mi concentración hídrica. Entonces la célula, fíjese, el sodio que se encuentra en baja concentración lo tiene que eliminar contra un gradiente de concentración. Para eso va a requerir de energía. Aquí solamente ilustramos proteínas integrales. Fíjese aquí, es una proteína de canal. Yo le decía que tiene una especie de compuerta. Aquí tengo el líquido extracelular, ¿sí? Aquí la compuerta está cerrada. Si esta sustancia va a ser transportada hacia afuera, ¿sí? Esta compuerta ya se abrió y esto tiene que abrirse. O viceversa. Si esta sustancia provino del medio externo, la compuerta inicialmente fue abierta. Una vez que esa sustancia va atravesando, se cierra ya la compuerta hasta que se libere esto, ¿sí? Y las proteínas integrales, entonces, puede actuar como transportadoras y, perdón, como de canales iónicas. Fíjese aquí esta sustancia. Vamos a ver cuando reinicia. Viene una macromolécula, intenta entrar acá, aquí no lo consigue, intenta, no lo consigue, selectiva la célula, viene esta sustancia, quiere entrar aquí, no lo consigue, atraviesa la bicapa lipídica, viene esta sustancia, intenta por esta proteína, no lo consigue y ingresa por esa proteína. ¿Qué pasó aquí? La permeabilidad selectiva macromolécula repelida, esta sustancia liposoluble intentó por la proteína, pero ingresa por bicapa lipídica. Esta proteína no tiene receptor para esa sustancia, sí tiene esa proteína, entonces permite que ingrese esa sustancia. Fantástico este pequeño video, como me permite demostrar la selectividad que tiene la membrana celular y la función que tiene la bicapa lipídica y las proteínas para canales iónicos o proteínas transportadoras. Ahora bien, como mecanismo de transporte especializado, y vamos a ir cerrando esta partecita para entrar en organoides, tenemos aquí la endocitosis. ¿Qué significa endo? Cuando la célula incorpora sustancia endo hacia adentro. Y exo, a la inversa, la célula lo va a eliminar. Aquí es importante que conozcamos, el mecanismo de endocitosis es un mecanismo de transporte especializado. Vieron en el video anterior que había macromoléculas que intentaron atravesar la membrana, pero no lo consiguió. Pero la célula tiene otro mecanismo cuando hay macromolécula que no puede atravesar la bicapa lipídica o no puede atravesar las proteínas, ya sea de canales, que no lo va a hacerlo porque no son iones, pero proteínas transportadoras. Si no lo consigue a través de la bicapa lipídica y a través de la proteína, la célula, como necesita incorporar esa sustancia, la membrana celular tiene la capacidad de incorporarlo por un mecanismo llamado endocitosis, y dentro de estos mecanismos tenemos a la fagocitosis
a la pinocitosis y a la mediada por receptores. ¿Qué entendemos por fagocitosis? Fago literalmente significa la célula está comiendo. En los libros antiguos van a encontrar así, literalmente dice la célula está comiendo. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir? Que está incorporando macromoléculas y para que eso ocurra, la membrana debe de invaginarse. La teoría del modelo mosaico fluídico no es rígido, ¿sí? Entonces aquí se invagina. En la medida que se invagina, se va internalizándose y, oh sorpresa, fíjese aquí cómo la bicapa lipídica comienza de vuelta a reorganizarse y esa sustancia incorporada ahora se suelta en el citoplasma, rodeada por parte de la membrana plasmática. Increíble, es como un sistema de seguridad que tiene la célula. Cuando incorpora macromolécula, lo incorpora con su propia membrana, rodeándolo, ¿sí? A estos compuestos fagocitados suelto en el citoplasma se denomina fagosoma. Fagosoma, que significa fago, fagocitosis. Se incorporó por mecanismo de la fagocitosis. ¿Qué significa soma? Cuerpo fagocitado. Ah, qué simple esto había sido. Ahora, ¿por qué lo llamo ahora heterofagosoma? Porque con esto está indicando que esa sustancia proviene del exterior, del medio interno. Súper. Ok, ahora, ¿qué significa antes de pasar a pinocitosis? Simplemente también dentro de la célula tiene la capacidad de englobar, de fagocitar parte de su propia estructura. Por ejemplo, un chico que quiere verse bien, que se va al gimnasio, tiene unos bíceps musculares espectaculares, luego no se va más. Cuando se iba a hacer ejercicio, las células se tonificaron, las células musculares comenzaron a aumentar de tamaño. Y cuando esa célula aumenta de tamaño, aumentan sus organoides porque está trabajando más. Híjole, la célula, ¿qué capacidad tiene? Ahora bien, ese chico no se dejó, ya no se fue al gimnasio y esa célula ya no recibe la estimulación apropiada, ya no trabaja más tanto y dice la célula, ah, por fin, este chico que ya no se va más al gimnasio porque me estaba cansando. Entonces, ¿qué hace la célula? Fagocita parte de su propio componente. Por ejemplo, mitocondria. Gran cantidad de mitocondria que había. Dicen, ah, pero si ya no lo necesito tanto porque este chico ya no trabaja, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a fagocitarlo y vamos a digerirlo. Así como el retículo endoplásmico rugoso o la cantidad excesiva de aparato de Golgi, etc. La célula tiene la capacidad de fagocitar parte de su componente y a eso le llamamos autofagosoma, que cuando hablemos de organoides vamos a explicar la importancia de la misma. ¿Qué entendemos por pinocitosis? Literalmente significa la célula está bebiendo. Mediante este mecanismo, la célula incorpora pequeñas moléculas, no de muy alto peso molecular, pero sobre todo incorpora gran cantidad de agua. Por eso, cuando hablamos de pinocitosis, en los libros ustedes van a encontrar como una forma que tiene la célula de incorporar gran cantidad de agua y por eso algunos autores dicen la célula literalmente está bebiendo. Y lógicamente ahí va a ser vesículas muy pequeñas que se encuentran cerca de la membrana, se dispersan en el citoplasma y lo vamos a llamar vesículas pinocitóticas. Otro mecanismo de transporte es la mediada por receptores. Híjole, mediada por receptores, membrana celular, esto es tremendamente importante. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Fíjese aquí, tengo los fosfolípidos y aquí la célula comienza a imaginarse, pero no se acopla todavía a ningún elemento o compuesto que va a ser incorporado. Y justo en este sitio tengo esta ventanita, aquí, esta horquillita que parece una tuna. ¿Qué son? Son proteínas. Ah, ¿qué tipo de proteína? Son las periféricas.
de localización externa porque se va a incorporar por dentro. Ah, entonces las proteínas periféricas actúan como receptores. Sí. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene esta proteína? Va a acoplar, como son receptores específicos para esa sustancia, entonces permite que se adoce a la misma. Y en ese momento aquí hay una proteína interna adosada a la membrana, se activa y esta proteína tiene una fuerza de tracción hacia adentro. Es decir, que ejerce una fuerza sobre la membrana y lo invagina. Sorpresa, esta vesícula, ah, o sea, este proceso de la endocitosis mediada por receptor también podemos decir que es un fagosoma, pero literalmente no está bien porque recuerden que fagosoma es por un mecanismo de la fagocitosis. Pero de igual manera lo que quiero resaltar es que está rodeado por la membrana. Observen un detalle, por dentro se encuentra el receptor proteico y la sustancia incorporada. Luego, cuando esa sustancia se internaliza en el citoplasma, sorpresa, las proteínas contráctiles se libera de esa vesícula y fíjese aquí los receptores, ¿sí? Va a ser procesado. Aquí comienza el proceso de la digestión lisosomal, que vamos a hablar más tarde. Y, oh sorpresa, increíble, la célula, la capacidad que tiene, cómo no destruye a los receptores y los receptores que son propios de la proteína, dice la célula, por favor, no destruyan tanto, no me hagan trabajar tanto, ¿no? Y estos receptores de vuelta va y forma parte de la membrana celular. Es fantástico. Ok, pero nosotros a grandes rasgos esto lo enseñamos. Recuerden que esto en fisiología van a analizar más detenidamente. Y aquí lo que me faltaba era un poco mencionar otras funciones. Ya hablamos de difusión y transporte, secreción y excreción. Ya dijimos simplemente secreción es cuando la célula sintetiza determinada sustancia y lo vierte hacia el exterior. El mecanismo de transporte va a depender del tipo de sustancia. Y la excreción es cuando dijimos elimina residuo metabólico. Ya mencionamos la capacidad que tiene incorporar sustancias por X mecanismo. Recuerden que la membrana celular también actúa como medio de unión con otra célula vecina, como por ejemplo mediante los puentes intercelulares, o si esa célula se encuentra en el medio interno, puede estar anclada a una proteína adhesiva. También actúa como medio de reconocimiento y de señalización. Sobre todo los hidratos de carbono, actúa reconociendo si determinada estructura es parte del cuerpo o si ingresa algunos agentes patógenos, y para que ese agente patógeno pueda ejercer su acción, debe primero adherirse a determinado compuesto de la membrana y ahí actúa o se internaliza o actúa directamente sobre la membrana. Como ejemplo se me ocurre en este momento, si ustedes escucharon enfermedades autoinmunes como lupus, como el famoso pénfigo, es increíble. Ahí las células del mecanismo de defensa, que son los linfocitos, pueden atacar a parte de estructura de la membrana o de la célula que tiene algún defecto. Fíjese lo increíble que es nuestra naturaleza. Transmisión de señal, esto es, toda la célula tiene capacidad de transmitir señales, pero la importancia de esto principalmente es en el tejido nervioso y en las fibras musculares. Ya mencionamos la función del receptor, lo graficamos, y la función es especializada, y con esto termino la parte de membrana. La función especializada, aquí tenemos determinada célula tiene formación especializada en la superficie apical, que se llama cilios. Los cilios se encuentran en la vía respiratoria
respiratoria y en las vías genitales, sobre todo en testículo, en la trompa. Y aquí, esta estructura, que lo que hace es su función es mover. Lo más fácil por ahora quizás sea la vía respiratoria. Cuando ustedes se engripan y tienen una secreción mucosa, fíjese, el muco viene de la parte inferior y sale hacia la cavidad nasal. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de los cilios. A nivel del intestino, es una vellosidad intestinal. Si ustedes me siguen con el cursor, aquí tengo estos pelitos cortitos, finitos, numerosos, que se llaman microvellosidades. Son formaciones especializadas de la superficie apical. Su función es la absorción. Y el corte del epidídimo, en donde veo espermatozoides, aquí en la luz, y en este órgano encontramos una formación especializada llamada estereocilios, y los estereocilios también cumplen la función de transporte y absorción, es decir, cumple una función intermedia entre transporte y absorción. Con esto terminamos membrana plasmática, que me parece sumamente importante. Muy bien. Seguidamente voy a analizar con ustedes organoides citoplasmático y vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, y si no terminamos la clase lo vamos a finalizar con núcleo en la próxima clase. A ver, punto de partida. Cada uno de ustedes tienen órganos, por ejemplo, el estómago, ¿sí? Intestino, esófago, pulmón, corazón, riñón, útero, testículo. Cada órgano cumple funciones especializadas, ¿no? Específica o muy variada. Y estoy a nivel celular. ¿Y qué entiendo por organoides? Hoy en día hay varios términos nuevos que hacen referencia a los organoides. Antes se lo designaba organelas. Hoy tienen nuevas denominaciones como organoides, organitos, pequeños órganos significa, como un estómago, por ejemplo, un órgano bastante grande. Organito porque son pequeños órganos celulares citoplasmáticos, y orgánulos también se los designa. Ahora bien, es sumamente importante, señores, considerar que los organoides, orgánulos, son componentes citoplasmáticos. Los organoides pueden presentar membrana y hay organoides que carecen de membrana. Por eso clasificamos a los organoides en organoides membranosos y en organoides no membranosos. ¿Ok? Vuelvo a reiterar. Los organitos, orgánulos citoplasmáticos, son pequeños organoides membranoso y no membranoso, presente en el citoplasma de la célula y que se consideran esenciales para la célula, y bioquímicamente, desde el punto de vista metabólico, son activos. Metabólicamente son muy activos. Vuelvo a utilizar esta figura. Fíjese, aquí tengo al núcleo. Sorpresa, el núcleo está rodeado por esta estructura tubular. Sorpresa, esta membrana nuclear está unido a este organoide. Híjole, ¿por qué y para qué será esa combinación? ¿Ah? Vemos aquí a este organoide celestito que tiene una parte cóncava, convexa y cóncava. Este autor cometió un pequeño error nada más en la
forma en que graficó, pero después vamos a comentar esto. Después tengo aquí otros pequeños organoides que son bien redondeados, llamativos. Y aquí tengo a este organoide que tiene como una membrana ondulante en su interior, que probablemente sea mitocondrias, ¿sí? Y luego tengo esta pequeñísima estructura que no sé qué es, que probablemente sean inclusiones citoplasmáticas, los sustratos necesarios para estos organoides. ¿Y por qué están por aquí cerca? Porque estos organoides necesitan de estos sustratos para que puedan realizar sus funciones metabólicas. Sumamente interesante. Avancemos. Para poder hablar de los organoides, es importante recordar que el citoplasma habíamos definido como el espacio comprendido entre la membrana nuclear y la membrana plasmática. Ese citoplasma lo podemos dividir imaginariamente en tres porciones de vuelta. Una parte más interna del citoplasma cerca del núcleo. Interesante. Cerca del núcleo se encuentra en estado de gel, muy viscoso. Y significa que tiene menos agua y tiene mayor cantidad de solutos. Qué interesante. Y cerca de allí tenemos al centrosoma. Centro interno. Soma, cuerpo. Ahí se encuentran los centriolos. Luego tengo una porción intermedia que se llama endoplasma medio, que se encuentra en estado de sol. Mire la diferencia. Aquí era gel y aquí es sol, en estado de solución, que significa que aquí tengo gran cantidad de agua, mayor cantidad de agua que inclusiones citoplasmáticas. Los orgánulos se encuentran dispersos en este sitio. Si los organoides citoplasmáticos se encuentran dispersos en este sitio, me está indicando que esta es la parte metabólicamente quizá la más activa de la célula. Y luego tengo una porción más externa de la célula que lo vamos a denominar ectoplasma, y otra vez se encuentra en estado de gel. Poca cantidad de agua, ¿sí? Pero ahí hay una condensación de las proteínas del citoesqueleto, y el citoesqueleto proteico, las proteínas son higroscópicas, entonces tiene afinidad por el agua. Entonces, esa es la explicación del por qué esto se encuentra en estado de gel. ¿Okay? Entonces diríamos, tengo aquí cerquita al núcleo una porción interna muy tenue que se llama endoplasma. Tengo una porción media en donde se encuentra la mayoría de los organoides, y tengo luego una porción externa o ectoplasma. Ya mencionamos en qué consisten los organoides, eso yo lo escribí nada más para que ustedes tengan una definición aquí. Y esta figura es sumamente interesante para ver sobre todo la organización espacial que tienen los organoides en el citoplasma. Señores, los organoides no están dispersos al azar, no porque le gusta ese lugar, nada más está ahí. Aquí ya se puede ver a los centriolos, como dijimos, que una porción muy próxima al núcleo que se llama endoplasma interna. Y yo le decía a usted que todos los organoides tienen una distribución espacial dentro del citoplasma que lo caracteriza y está interrelacionado con varios organoides entre sí, porque algunas llevan funciones, vamos a decir, integradas. El primer organoide a ser analizado es el retículo endoplásmico granular. El retículo endoplásmico granular son organoides membranosos. Voy a utilizar la figura para describirlo.
Aquí tengo al núcleo. Observen aquí la membrana nuclear y adosada al núcleo e incluso interconectada con la membrana nuclear, tenemos al retículo endoplásmico rugoso. Híjole, este organoide está prácticamente adosada y relacionada al núcleo a través de la membrana nuclear. Este retículo endoplásmico rugoso, desde el punto de vista de su conformación, fíjese por qué esta denominación retículo significa es una red tubular, es una estructura tubular anastomosada e interconectada entre sí en diferentes sitios, ¿sí? Entonces, a esta disposición en forma de red, ¿eh? De ahí viene la denominación de retículo. ¿Por qué endoplásmico? Porque se encuentra en la parte más interna del citoplasma, sobre todo gran parte de ella. Ah, mira, interesante. ¿Y por qué rugoso? Porque en su superficie externa tenemos adosada a su pared unos organoides citoplasmáticos llamados ribosoma, que con la microscopía electrónica se ve como pequeños cránulos, de ahí la denominación de retículo endoplásmico rugoso. Entonces, este retículo endoplásmico rugoso es una estructura tubular, interconectada entre sí, puede tener pequeñas dilataciones como una cisterna, ¿m? O puede tener pequeñas dilataciones como vesícula, ¿ok? Entonces, puede tener pequeñas dilataciones como pequeña vesícula. ¿Cuál es la función que cumple el retículo endoplásmico rugoso, señores? Sintetizar proteínas. Pero en realidad, el organoide que sintetiza la proteína son los ribosomas, y los ribosomas están adosados a su pared externa. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hace el retículo endoplásmico rugoso? Permite la adherencia de los ribosomas, permite que a nivel de su pared misma se produzca la síntesis de la proteína. Y recuerden que la proteína es una cadena polipeptídica de aminoácidos. Cuando esa cadena polipeptídica se sintetiza a nivel de los ribosomas, se introduce dentro de la luz de esta estructura tubular. Entonces, esa cadena polipeptídica dentro de la luz de este retículo endoplásmico debe ser transportado. Supongamos que aquí hubo una síntesis y la cadena polipeptídica fue transportada aquí a la luz. A partir de ahí, esta cadena polipeptídica puede quedar en la luz formando parte de una enzima o puede integrarse a la propia membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces ahí va a ser una proteína estructural, o aquella proteína que va a ser vertida al citoplasma, ¿qué va a hacer? O fuera de la célula, fíjese esto, si me siguen con el cursor, va a ser transportado a través de los canales que están interconectados, ¿sí? Y esa proteína debe ser vertida hacia el citoplasma, pero con rodeada otra vez por una membrana propia del retículo endoplásmico rugoso que se llama vesícula de transporte. ¿Ok? Entonces, fíjese, en definitiva, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteína. Esa proteína puede quedar en la luz de esa estructura tubular. Esa proteína puede integrarse a la propia pared formando parte de una proteína estructural, o si va a ser liberada al citoplasma, lógicamente va a ser vehiculizado por los diversos segmentos tubulares, y una vez liberada lo va a hacer como una vesícula de transporte, es decir, está rodeada por una membrana, y esa vesícula de transporte va a llegar al aparato de Golgi, que lo vamos a analizar ya en breve. Entonces, justamente aquí yo tengo aquí
una imagen tridimensional para que ustedes puedan volver a dimensionar, ¿sí? En este caso, esto sería como una cisterna. Esto sería como una cisterna. Aquí están las estructuras tubulares, porque dijimos que puede tener túbulos, cisterna y pequeñas vesículas. Pasemos rápidamente a los ribosomas. Los ribosomas son organoides, sorpresa, no membranoso. No membranoso. Y estos organoides tienen dos subunidades proteicas llamadas subunidad mayor y subunidad menor. Y están asociadas a esas proteínas ribosomales, nada más y nada menos, un invitado de lujo que es el ARN ribosomal. El ácido nucleico llamado ARN ribosomal es un componente estructural de los ribosomas. Fantástico. Recuerden que el ARN ribosomal tiene triplete de base nitrogenada y eso triplete de base nitrogenada es justamente le sirve para identificar al ARN mensajero que trae la información, ¿sí? En forma de codones, ¿sí? Para qué tipo de proteína se va a sintetizar. Esa es la función que cumple el ARN ribosomal. Los ribosomas se vuelven a clasificar en ribosomas libres, es decir, que están dispersas en el citoplasma, y su función es sintetizar proteína, ¿sí? Su función es sintetizar proteína de uso intracelular. Es decir, todas las proteínas que van a ser utilizadas dentro de la célula, ya sea como parte de enzima, como parte de proteínas estructurales, son sintetizadas por los ribosomas libres. Ahora bien, también tenemos ribosomas unidos a membranas. ¿Dónde? Estos ribosomas, recuerden que acabamos de mencionar, están acopladas a la membrana tubular del retículo endoplásmico rugoso. Y su función también es sintetizar proteína. Los ribosomas sintetizan proteína, pero un detalle. Esa proteína puede ser de uso intracelular o puede ser de uso extracelular. ¿Ok? Entonces, las proteínas de uso intracelular, ya lo mencioné en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Se encuentra en la luz de esa estructura tubular, que puede actuar incluso como enzima. O dijimos, puede acoplarse a las membranas, ya sea de los organoides o de la membrana plasmática. Entonces, estamos hablando de proteínas estructurales, integrales. Y o proteína de secreción. ¿Qué significa eso? Que la célula, cuando elabora esas proteínas, lo debe vertir hacia afuera a través de la membrana celular y ahí hablamos de una proteína de uso extracelular. ¿Qué entendemos por polirribosoma? Los polirribosomas simplemente, señores, son los ribosomas libres, que cuando se produce la síntesis de proteína a ese nivel, cuando llega el ARN mensajero y se acopla al ARN ribosomal, los ribosomas que están ahí cerquita comienzan a formar una cadena, formando lo que se llama polirribosoma. Es aquí. Yo tengo, esta es una estructura tubular. Aquí tengo la pared del retículo endoplásmico rugoso. Tengo aquí los ribosomas. Fíjese cómo los ribosomas aquí están interconectados. Pero lógicamente en este caso digo que es un ribosoma adherido a la membrana. Pero este mismo fenómeno ocurre en los ribosomas libres que están en el citoplasma. Simplemente aquí en esta gráfica nos ilustra que los ribosomas tienen una subunidad grande y tienen una subunidad pequeña, que son proteínas, y que hemos mencionado que a la misma está asociada el ARN ribosomal. Muy bien, avancemos. ¿Qué podemos decir del retículo endoplásmico liso? Señores,
El retículo endoplásmico liso viene a ser como una especie incluso de continuación del retículo endoplásmico rugoso o estar muy próximo al retículo endoplásmico rugoso. Y ese retículo endoplásmico liso tiene la misma conformación, la misma organización con una gran diferencia. Con una gran diferencia. No tiene ribosoma. El retículo endoplásmico liso tiene la misma conformación, la misma organización, pero no tiene ribosoma. Señores, y si no tiene ribosoma, no va a sintetizar proteína. No sintetiza proteína. Su función es síntesis y metabolismo de lípidos. Síntesis y metabolismo de lípidos. Y aquí es sumamente importante mencionar las hormonas esteroideas sexuales, el estrógeno, los andrógenos, la testosterona, la progesterona, son hormonas esteroideas sexuales que derivan de lípidos. Por lo tanto, el testículo, los ovarios, tienen célula que tiene gran capacidad de almacenar lípidos, sobre todo colesterol, y a partir de ellas sintetizan dichas hormonas. Ahora bien, también está demostrado que el retículo endoplásmico liso, además de sintetizar y metabolizar lípidos endógenos, tiene la capacidad de también metabolizar, como una especie de desintoxicar al organismo de aquellos productos que en su formulación tengan lípidos. Por ejemplo, cuando una persona consume un fármaco liposoluble, ¿sí? El hígado tiene la capacidad de metabolizar esos fármacos. ¿Por qué? Porque él tiene gran cantidad de retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y sobre todo, animales o personas que tengan una acumulación de grasa, ¿sí? También tiene mayor capacidad un poco de metabolizar los lípidos. Un retículo endoplásmico liso cumple una función bastante interesante en ese sentido, ¿sí? En las células musculares, vamos a ver nosotros, que este retículo endoplásmico liso cumple una función bastante diferente al resto, que es la de almacenar calcio para el proceso de la contracción. Ahí vamos a analizarlo en el tejido muscular, pero es sumamente diferente la función, además de, lógicamente, de metabolizar lípidos, tiene una función sumamente importante de manera adicional, que es regular la concentración de calcio. Muy bien, el siguiente organoide que vamos a analizar se llama aparato de Golgi. Aparato de Golgi son organoides membranosos. Es decir, que ya estoy viendo, retículo endoplásmico rugoso es organoide membranoso. Retículo endoplásmico liso es organoide membranoso. Ahora voy a analizar aparato de Golgi, es un organoide membranoso. Y hasta ahora mencionamos a los ribosomas como organoide no membranoso. Entonces, el aparato de Golgi son organoides membranosos que están dispuestas como unas cisternas aplanadas. A ver, para que todos dimensionen la cisterna. ¿Quién no conoce una cisterna? Y si tenemos duda, en el sanitario tenemos la cisterna. Sí, fíjese qué interesante ese ejemplo, porque eso de la cisterna tiene un reservorio de agua, ¿no? Entonces este aparato, este organoide es bastante prominente, bastante grande, y algunos autores en algunos libros ustedes van a encontrar que lo comparan, por ejemplo, como una pila de platos encimados, o sea, están una encima de la otra. ¿Por qué? Porque no es solamente una cisterna, si son varias cisternas, fíjese ahí, dice de 3 a 10 cisternas, ¿verdad? Que están una encima de la otra, pero están interconectadas mediante pequeños canales tubulares. La importancia del aparato de Golgi es que en su conformación tiene una superficie convexa llamada cis. Esa superficie está dirigida
hacia el retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué será? Y la superficie cóncava, que es la superficie trans, está dirigida hacia la membrana plasmática. ¿Y para qué será? Vamos a mencionar cuál es la importancia que tiene. Entonces recuerden que esas cisternas están interconectadas entre sí y esa estructura tubular se denomina red cis intermedia, red trans de Golgi, simplemente los niveles de interconexión. Un detalle interesante, ¿dónde está localizada? Próxima al núcleo, cerca de su amigo, que es el retículo endoplásmico rugoso, y ahí cerca está el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y se ubica en la célula con gran capacidad de secreción entre el núcleo y la superficie apical. Ese detalle es importante. Bueno, yo le decía a ustedes que tiene una superficie cis y tiene una superficie trans. La superficie cis está dirigida hacia el retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué? Porque mediante esa superficie, la vesícula de transporte liberada por el retículo endoplásmico rugoso llega a adherirse al aparato de Golgi. Entonces la primera función que ya podemos deducir es que el aparato de Golgi a través de la superficie cis resecciona, actúa como un receptor de la vesícula de transporte que contiene la proteína que fue sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso. ¿Y qué importancia tiene la superficie trans que está dirigida hacia la membrana? Porque allí se va a liberar ya las proteínas que han sido modificadas, seleccionadas, empaquetadas para que se libere hacia el citoplasma, si va a ser proteína de uso intracelular, o pueda ser vertida hacia el exterior de una manera inmediata, o pueda ser almacenada como una reserva de pool, llamado pool de reserva. Entonces, a través de la superficie trans se liberan ya las vesículas que contienen las proteínas, vuelvo a reiterar, que contienen las proteínas que ya han sido modificadas, que han sido seleccionadas y comienza a ser empaquetada para que pueda ser liberada, ya sea en el citoplasma o van a ser liberadas directamente a través de la membrana fuera de ella. Ya lo vamos a denominar gránulo de secreción a esa vesícula que va a ir ya afuera directamente, o si de repente se va a almacenar y forma un pool de reserva, que lo podemos denominarlo como gránulos de condensación. Entonces aquí tengo la superficie cis y aquí tengo la superficie trans. Esta superficie debe ser convexa y por aquí tengo que tener al retículo endoplásmico rugoso y aquí viene la vesícula de transporte. Recuerden que esta vesícula de transporte contiene las proteínas que han sido sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso y que se va a acoplar a la superficie cis. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí ya todo hemos mencionado prácticamente la función del aparato de Golgi. Captación de la vesícula de transporte, modificación de las proteínas dentro de esos organoides. Eso se produce por la acción enzimática y comienza a adicionarse oligosacárido a las proteínas puras. Entonces a ese proceso se llama glucosilación. Son modificaciones que ocurren dentro del aparato de Golgi. Al final se van a formar entonces proteínas complejas o compuestas, ¿sí? Y también está demostrado que tiene capacidad para sintetizar polisacárido. Ya mencionamos que selecciona y clasifica las proteínas, ¿sí? Y ahí tenemos el rol del aparato de Golgi en el ciclo secretor. Los autores hoy por hoy los agrupan en secreción constitutiva, es decir, la secreción constitutiva no regulada por factores de crecimiento, de enzima, componente de la sustancia, fundamental amorfa y del plasmalema. Es decir, que esto van a ser
liberada inmediatamente afuera. Cuando hablamos de secreción constitutiva, todas estas sustancias mencionadas aquí como factores de crecimiento, como las enzimas, componentes de la sustancia fundamental amorfa, se libera sin necesidad de una estimulación. En cambio, una secreción regulada, fíjese, increíble, algunas células tienen la capacidad de almacenar, ¿sí? Almacenar ya sea como gránulo o como pool de reserva, y cuando reciban la estimulación apropiada, lo libera hacia afuera para que esa sustancia pueda ser utilizada. Por ejemplo, cuando ustedes van a comer algo y el alimento llega al estómago, no puede ser que la célula del estómago recién comienza a trabajar cuando el alimento ya está en el estómago. No, ya tiene que automáticamente liberar las enzimas gástricas. Lo mismo, por ejemplo, el alimento llega al duodeno y ahí las enzimas pancreáticas son tremendamente importantes para la digestión. Y no puede ser que el páncreas recién ahí comience a trabajar, sino que esa célula ya tiene almacenada en su superficie para que pueda ser liberada. Bien, me da el tiempo para terminar el lisosoma. Tengo 4 minutos, más o menos de acuerdo a lo que estuve planificando. Entonces vamos a terminar el lisosoma. Lisosoma son organoides membranosos y son pequeños, a diferencia del aparato de Golgi. Son organoides membranosos muy pequeños, son ovaladas, son redondeadas. Recuerden que el retículo endoplásmico rugoso y liso tiene una forma tubular, el aparato de Golgi son cisterna, y ahora me aparecen los lisosomas como organoides membranosos de forma redondeada. Interesantísimo. Y estos organoides, ¿cuál es su función? Es el mecanismo digestivo que tiene la célula. Estos organoides se caracterizan porque tienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas ácidas, hidrolasas ácidas. ¿Qué significa? Que para que pueda funcionar necesita de agua y necesita un pH ácido. ¿Ok? Bueno, aquí hay ejemplos nada más de las enzimas, de algunas de las enzimas que son hidrolasas ácidas que se encuentran dentro de estos organoides. Si ustedes se preguntan, ¿y esas enzimas dónde se sintetizaron? ¿O los lisosomas tienen la capacidad de sintetizar? No. Señores, los lisosomas se originan del aparato de Golgi. Increíble. ¿Ok? Los lisosomas, esto que está en la superficie trans, algunas de estas vesículas liberadas en la superficie trans contienen enzimas que son hidrolasas ácidas. Y si me pregunto, ¿y dónde fueron sintetizados esas enzimas? En los ribosomas, ¿no? Sobre todo en los ribosomas que están asociados al retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Entonces, tienen enzimas capaces de digerir proteína, lípidos, carbohidratos, incluso a los propios ácidos nucleicos. Ahora bien, si estas enzimas son inespecíficas, pueden actuar sobre proteína, pueden actuar sobre carbohidratos, pueden actuar sobre lípidos, ¿ok? Y si yo analizo el citoplasma, pero momentito, los organoides tienen membrana y tienen lípido y tienen proteína, ¿sí? Quiere decir que estas enzimas pueden destruir a los organoides. Sí, lo puede hacer. Pero un momento, el citoesqueleto también tiene proteína. Quiere decir que esta enzima puede destruir el citoesqueleto. Sí. ¿Y entonces cómo lo hace? Increíble. Las enzimas lisosomales son vertidas solo dentro del hétero y del autofagosoma. Si se destruye, por ejemplo, los lisosomas en algunas patologías y se rompen los lisosomas y se liberan las enzimas en el citoplasma, en donde hay agua, y si el pH es ácido, la enzima tengan por seguridad que le va a destruir a la célula. ¿Sí? ¡Wow! Lo va a destruir.
Fíjense cómo es casi tan perfecto cómo funcionan los organoides dentro de la célula. Recuerden que las enzimas lisosomales solo se liberan dentro de los heterofagosomas y dentro de los autofagosomas. Ahora bien, clasificación de los lisosomas parece tedioso, pero es muy simple. Aquí le llamo lisosomas primarios. Señores, son los lisosomas recién formados del aparato de Golgi, liberado, que se encuentra en el citoplasma como una vesícula de secreción, pero que están inactivos. Sus enzimas no están actuando. ¿A qué le llamo lisosomas secundarios? Los lisosomas secundarios son los mismos lisosomas primarios, pero que ahora se adosaron al fagosoma, al heterofagosoma o a la autofagia, a los autofagosomas, y señores, esas enzimas se vierten dentro de esas vesículas, ya sea hetero-autofagosómica. Y para que las enzimas puedan funcionar, necesita un pH 4 a 5. Increíble, cuando las enzimas, cuando los lisosomas se adhieren a la membrana, ya sea del hetero o del autofagosoma, comienza a liberarse iones hidrógenos dentro de esa vesícula y ahí disminuye el pH y ese pH comienza a activar a las enzimas. Como resultante de ese proceso de digestión, tenemos los famosos cuerpos residuales y pigmento de lipofucsina. Los lisosomas también encontramos restante, en que puede ya estar incluso inactivo, porque cuando cambia el pH a este nivel, ya esa enzima está inactiva y ya no es mucho peligro para la célula, pero formando parte ya de cuerpos residuales y pigmento de lipofucsina. Los cuerpos residuales que se forman durante la digestión, la célula lo tiene que eliminar. No puede ser que con cada actividad metabólica o con cada actividad de lisosomal los cuerpos residuales van juntándose ahí. No, tiene que ser eliminada. Y si no se elimina, queda como pigmento de lipofucsina. Aquí tengo el aparato de Golgi. Aquí tengo una vesícula que se va a liberar de la superficie trans como una vesícula de secreción, pero si tiene enzimas lisosomales, que ya fueron seleccionados por el aparato de Golgi, entonces lo llamo lisosoma primario. Este lisosoma primario debe de adherirse a un fagosoma hetero-autofagosoma, ahí se libera las enzimas lisosomales y a partir de ahora lo voy a denominar lisosoma secundario. Ok, con esto termino. Tengo acá el retículo endoplásmico rugoso asociado al núcleo, ok. Se liberan las vesículas de transporte. Fíjese lo que yo le decía aquí. El retículo endoplásmico liso o una continuación directa del retículo endoplásmico rugoso está muy próxima. Fíjese aquí tengo ribosoma. Las proteínas fueron sintetizadas a este nivel. Esa cadena polipeptídica entonces pasa a la luz. Luego debe ser transportado por los túbulos, ¿sí? Llega hacia la superficie del retículo que mira hacia el aparato de Golgi, se evagina y forma una vesícula de transporte. Esta vesícula de transporte contiene la cadena polipeptídica que fueron sintetizados por los ribosomas, en parte modificado por el retículo endoplásmico rugoso. Esta vesícula de transporte llega a adherirse a la superficie cis convexa del aparato de Golgi. Esta membrana del retículo endoplásmico se vuelve a adosar y forma parte del aparato de Golgi como un efecto reciclaje, si vale el término utilizarlo aquí. Fíjese cómo la célula no pierde parte de su componente. Y las enzimas entonces son vertidas a la luz y comienza lógicamente a ser transportada a diferentes niveles de la cisterna. Aquí se encuentran enzimas que modifican, ¿sí?
y voy a tener formado glucoproteína, glucolípidos, y fíjese cómo va madurando, va siendo seleccionado y llega a la superficie trans, y en la superficie trans se forman las vesículas que dijimos de secreción. Algunas van a ser vertidas inmediatamente hacia el exterior por una exocitosis, ¿sí? Como en este caso, aquí esto va a ir directo hacia afuera. Otro se va a almacenar como un pool de reserva, ¿sí? Y otra va a formar como una vesícula lisosomal. Aquí simplemente me demuestra el proceso de la exocitosis. Y fíjese de vuelta aquí como esta membrana que perdió el aparato de Golgi a través de la superficie trans se incorpora a la membrana plasmática, ¿no? Restablece. Porque aquí si hay una endocitosis, la membrana plasmática se pierde. Pero aquí hay otra vez la membrana plasmática gana por esta vesícula de transporte. ¿Ok? Muy bien. Señores, por hoy y en honor al tiempo, porque yo me tengo que conectar con los chicos del Misiones, quiero agradecerles su atención. Ha sido varias informaciones vertidas para ustedes. Tienen una guía de estudio en donde hay cuestionarios que yo le aconsejo que vayan completando. Eso le va a servir un poco como material de estudio y ojalá les sea de utilidad. Yo estoy a las órdenes y con las compañeras que integramos la cátedra, vamos a responder las preguntas. Por una cuestión de tiempo, tengo 8 minutos para conectarme. Si de repente hay 2 personas que quieran formular alguna pregunta, estoy atento. Tengo 8 minutos. Y espero que haya sido de su agrado la clase. Trato siempre de lo complicado hacerlo relativamente sencillo para que se pueda entender. Esa es nuestra misión. Aquí no estamos para demostrar lo mucho que sabemos de esto, sino que intentar que ustedes entiendan lo que queremos transmitir y para que les sirva el año que viene en una asignatura muy importante que es fisiología. Muchas gracias. Si hay preguntas, estoy atento. Y si alguien quiere opinar, Ali, ¿tiene algo que quiera decir? Buenos días, chicos. Antes que nada, el tema no se olviden del tema del foro, que acuérdense que en la plataforma tenemos un foro para preguntas que se habilitó para que ustedes puedan cargar ahí todas sus dudas y se va a ir respondiendo. En ese foro estamos todos, tanto el doctor Ábalos como yo y las demás doctoras. En cuanto a las guías, o sea, a la guía de estudio que ya está en la plataforma, eso es solamente, como dice el doctor, para ustedes. Es para que ustedes puedan formular y ir armando ya su compendio de conceptos. Y si ya seguramente pudieron visualizar el examen, el examen formativo va a estar disponible recién el miércoles. Así es que eso les va a avisar también la plataforma cuando esté visible. Por mi parte, ya esa era la única información, doctor, que tenía que dar, por si alguien más quiera agregar. Como dicen los japoneses, tuve la oportunidad de estar en el Japón. Aprendí muchísimo de los japoneses, amo ese país, por la cultura, por la educación que tienen. Tuve la oportunidad de estudiar allí. Gambate kudasai significa cuídense, ¿verdad? Entonces nos vemos el próximo miércoles. Gambate kudasai. Chao. Chao, doctor. Esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube. Esta está siendo grabada.